Bueno, dice que nosotros fuimos vendidos al pecado, pero que Cristo nos compró. Romanos capítulo 6 está allí, pero y le iba a ir otro texto, pero bueno, a Romanos capítulo 6. Ah, Muertos al pecado. bueno, Romanos capítulo 7. Vamos a ver la condición del hombre. Romanos capítulo 7. Verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir, hermano? Nosotros desde que nacemos fuimos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió? Allá en el Edén, al pecado. El hombre fue vendido al pecado y Satanás lo compró. Ahora, el hecho de que Cristo compre al hombre con su sangre, eso implica que el hombre venda todo lo que tiene. Por eso es que hay parte en la Biblia que el Señor habla de vender. Habla de vender. Vende todo lo que tiene. Y varias partes nos habla el Señor acerca de vender. Pero no se refiere a vender la camisa, el pantalón, esto, lo otro, cosas de dinero, cosas materiales. Se refiere a dar. Se refiere a renunciar a esas cosas, a desecharlo por completo. Y eso aparte también está en Ezequiel 7, por allá por donde dice: el que vende no volverá a lo vendido. Cuando uno vende de verdad, cuando uno renuncia de verdad. ¿Por qué? Nosotros fuimos vendidos al pecado. Cuando Cristo nos compra, Él demanda de nosotros. La gente piensa que dice, no, que Cristo nos compró. Cristo nos compró. Y usted es de Cristo si usted vende su manera de pensar, si usted vende su manera de vivir, si usted vende su manera de actuar, si usted vende su fe que dice tener, si usted vende, porque de eso el Señor me habló también. Este pueblo se jacta de tener fe y de fe no sabe nada. Así, hermano. Y no porque dice, yo sí tengo fe, y es una vergüenza en el cielo, porque el pueblo no sabe lo que es verdadera fe. Fe tenían los apóstoles, hermano, o lo que hoy no existe, ellos la tenían. Y a donde Dios volverá al pueblo trae el castigo. No es fe para que me pague la renta, no es fe para que me ponga el plato de la comida en la mesa, porque a eso es la fe que se refiere al pueblo. Se trata de una fe para el alma, una fe de obrar en lo celestial, una fe de obrar en una unidad con Dios por encima incluso de las prisiones, de las cárceles, una fe de obedecer la voluntad de Dios, una fe para lo eterno, una fe atravesando las espadas, el dolor, la muerte misma, una fe celestial, hermano. Eso no existe en el pueblo, y el pueblo se jacta de tener fe. Vea que dice, nosotros fuimos vendidos al pecado. Si nosotros fuimos vendidos al pecado, Cristo tuvo que comprarnos. Por eso dice que nosotros no somos de nosotros mismos, porque dice que Él nos compró. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 6, por allá por los últimos versos. Por eso que dice que Él nos compró. Ya le mostré que dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Ahora, 1 Corintios 6, estoy segundo. 1 Corintios 6, ya no voy a decir el verso, ahora se me fue. 1 Corintios 6, 6:20, este es el último verso. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Ya ve, Cristo nos compró. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros, si nosotros de verdad decimos pertenecer a Cristo, nosotros no tenemos voluntad. Nosotros no tenemos una forma de pensar que es la correcta. Nosotros no tenemos una forma de hablar que es la correcta. Ay, que tu forma de hablar no es que... ¿O será que la mía sí? Nosotros no tenemos una forma de actuar que es la correcta. Nosotros no tenemos una fe que es la correcta.
nosotros no tenemos una interpretación que es la correcta. O sea, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros entregamos todo eso al Señor y renunciamos absolutamente a todo eso, entonces nosotros es que aceptamos el precio. O sea, que el Señor pagó el precio, no es que todos pertenecemos al Señor, no es así. Hermano, hoy en día el cristiano se pertenece a sí mismo. Porque yo no pertenezco al Señor solo porque el Señor pagó el precio. No, yo pertenezco al Señor porque el Señor pagó el precio primero y de ahí por lo que Él me demanda. O sea, que yo venda todo y se lo entregue todo a Él. Entonces ya no actúo por mi propio criterio, porque yo vendí mi criterio. Ya no actúo por mi propia inteligencia, astucia, para tener esto es lo mejor, esto no es tan bueno, esto sí, esto no. Porque ya yo no tengo esa capacidad de determinación. Ya yo la vendí. Sino que yo espero la determinación del Señor. Y cuando eso acontece así, ya yo no miro y digo, esto es así. Sino que yo espero el criterio del Señor y el Señor me diga, esto es así, y ahora entonces entiendo que eso que me dice el Señor es lo correcto. Pero cuando yo decía, esto es así, yo estaba errado en una forma de ver, en una visión, porque eso es una visión, la forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo vendo eso, verdaderamente por completo pertenezco al Señor. Es como decir, bueno, yo compro, vamos a ponerle, yo compro una moto, pero pero la bujía de la moto se queda en la tienda y yo me llevo la moto sin bujía. Explíqueme de qué va a servir. Se queda por allá se queda parte de la moto en la tienda y una parte viene conmigo, no me sirve de ninguna forma, ¿entiendes? Hasta el motor se queda en la tienda, me llevo la carrocería solamente. Entonces esa moto no me sirve, no la puedo manejar. ¿Y por qué? Porque yo pagué por la moto, pero el dueño en la tienda se quedó con las cosas de la moto. Entonces eso no me sirve. Bueno, así mismo, hermano, con el Señor. Él pagó, ¿verdad? Pero si yo dejo dentro de mí todas las cosas o varias de todas esas cosas, entonces el Señor no puede decir eres mío, como voy a usarte como yo, siendo yo a través de ti, porque dice que el Señor dice que nosotros no vivimos nosotros, o no deberemos vivir nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Eso es vender. Cuando nosotros vendemos todo eso, eso se cumple. Cuando nosotros vendemos todo, eso se cumple. Pero ¿por qué tenemos que vender todo? Porque dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Y si nosotros fuimos vendidos al pecado, entonces tenemos que vender todo para que a lo que fuimos vendidos ya no pertenezcamos a eso, sino que ahora le pertenezcamos al que le damos todo, que es al Señor. Entonces, ahora sí podemos decir, pertenecemos al Señor, hermano, pero ¿de dónde viene todo eso? Adán tenía la capacidad para hacer cuánta cantidad de cosas imposibles para el hombre hoy, y cosas gloriosas. Cosas terribles, cosas gloriosas. No que el hombre hoy ha inventado cuánta cantidad de cosas, ciencia para perderse la gente, ciencia para llevar a la gente, a la humanidad a la perdición, ¿verdad? Pero antes, sin embargo, no había nada de eso. Sin embargo, Adán hizo cuánta cantidad de cosas, de nombres y demás que le puso a los animales y cosas que hizo. Ahora bien, ¿de dónde viene? De la capacidad del hombre. Vea que dice 2 Corintios 3. Vea que dice 2 Corintios 3, 4 y 5. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Habla de la verdadera confianza. Confianza es fe. Esta es la fe que tenemos, esta es la confianza que tenemos. En esto es lo que yo confío. Porque alguien dice, no, ¿confía en qué? Confía en tu inteligencia, confía en tu interpretación, confía en tu fuerza, confía en tus capacidades. Alguien le dice a alguien, no, pues hermano, ayune por eso, que confíe, usted verá que le va a ser hecho. No, está confiando en su fuerza, en su ayuno. Dios ni lo mandó a hacer eso. Entonces dice, pero esta es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes. ¿Competente es alguien? ¿Lo voy a explicar si no lo entiende alguien?
capaz para hacer algo con eficacia. Eso es ser competente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Quiere decir que ni para pensar estamos capacitados, ni para pensar correctamente, conforme al cielo, no conforme a la tierra. Porque cuando nosotros pensamos conforme a la tierra, pensamos que eso es lo perfecto, pero estamos equivocados. Entonces, dice, no tenemos la capacidad ni para pensar algo bueno. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Al decir competentes, está diciendo algo bueno. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra eficacia para la acción, proviene de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no tenemos las capacidades realmente para tener el verdadero amor celestial. No tenemos las capacidades para tener la verdadera visión celestial. No tenemos la capacidad para tener la verdadera fe celestial. No tenemos la capacidad para tener el verdadero temor celestial, temor a Dios. No tenemos la capacidad para tener la verdadera misericordia celestial. Nosotros no tenemos capacidad para nada, ¿no? Es como la capacidad del ser humano es de muerte. Eso uno tiene que entenderlo. Cuando uno entiende su fundamento, uno entonces actúa cuerdamente. Y eso es lo que dice el texto que les dije del principio, que es Romanos 12:3. Cada uno de nosotros piense de sí, ¿cómo que dice? Con cordura. Era Corintios 3, 2, 3. El texto inicial. No, ahorita que son. Segunda de Corintios 3, 4, 5. Y al último dice, más el Espíritu vivifica. Sí. En el 6. Sí, eso es ya cuando el Espíritu Santo realmente obra a través de uno, ya cuando uno le entrega todo. Porque la letra mata, es lo que dice, claro. No, yo voy a leer y yo voy a hacer. Realmente no es lo que realmente el Señor manda. Es entregar absolutamente todo para poder hacer. Pues dice que el Espíritu vivifica conforme a Dios. Porque fuera de ahí el hombre está muerto, pensando que hace y realmente no hace nada. Lo está haciendo por su propio conocimiento, lo está haciendo por su propio intelecto, lo está haciendo por su propio criterio, lo está haciendo por su propia determinación. Y esa es la letra que mata. Esa es la letra que mata más que todas las cosas. Entonces nosotros no tenemos la capacidad, pero la capacidad Dios la da obrando Él a través de uno, cuando uno le vende absolutamente todo. Y lo vuelvo como estaba hablando antes de esta hora, cuando dice Romanos 12:3, dice que este es el texto inicial, que dice que cada uno de sí no piense de sí más de lo que debe pensar, más de lo que es, no se estime más de lo que realmente es, sino que piense de sí, dice, con cordura. O sea, cuerdamente, es una cordura celestial, hermano. ¿Qué quiere decir? Ajá. Dice que la letra que mata es la que uno hace por uno mismo, como así que uno la lee por uno mismo sin que Dios lo mande. Yo digo, bien, dice así, yo voy a hacer así. Mire, les voy a decir una cosa. Los fariseos, los escribas, los fariseos de la ley, allá cuando el Señor vino y los encontró, que hoy está lo mismo. O sea, no es que eran antes, sino la teología. Sí, la letra. Los fariseos, los saduceos, no se me olvidó las otras sectas que había, bueno, todas las sectas que habían, herodianos, fariseos, saduceos, todos ellos, los escribas, todos ellos conocían la letra al detalle. Pero una cosa es conocer la letra y otra cosa es tener la revelación de la letra. Una cosa es saber la letra, pero otra cosa es entender la letra. Y el entender no se entiende por interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tenían el conocimiento de toda la letra, más que todo el mundo. Tenían el conocimiento de toda la letra, pero no la entendían, no tenían la revelación de ella. Y al hacer así decían, bueno, aquí dice yo voy a hacer. Y cuando uno hace así, uno entiende a su manera y hace conforme a le conviene a uno, conforme a le conviene al cuerpo. Pero cuando Dios la revela, uno
realmente sabe y llega a entender que no entendía nada, y cuando Dios la revela y dice, ahora haz esto, cuando Dios la revela en su manifestación del Espíritu Santo, entonces uno alcanza a entender y decir, realmente perdido estaba. Yo pensaba que era de esta forma, pero ahora Dios me dice que es de esta otra forma. Y cuando uno lo hace de esta otra forma que le dice Dios, ahí ahora sí, uno está actuando ya no bajo la letra, sino ahora bajo la manifestación del Espíritu. Por eso que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, te aviva. Avivar, hermano, mucha gente piensa que vivificar y avivar es gritar alto, cantar alto, es hablar lengua alto, es allí ponerse a correr por todo el culto, y eso no tiene nada que ver con la vivificación del Espíritu. La vivificación del Espíritu es la acción. Si la acción es sentarte a escuchar a Dios, esa es una vivificación terrible y gloriosa. Entonces, la vivificación es el actuar conforme a lo exactamente como Dios lo está diciendo que lo haga, no en la letra, en su manifestación, porque en la letra tú puedes interpretar y decir, y tú puedes leer que dice, por decir, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque mejor que que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Entonces, cuando tú lees así, tú dices, bueno, dice que me saque el ojo. Y usted se saque el ojo. Usted está haciendo lo que dice la letra, pero no entendiendo lo que realmente el Señor tiene oculto allá adentro. Incluso la gente lo ha hecho, ¿no? Ajá, sí, hay gente que ha hecho cosas disparates así. Usted está haciendo lo que dice la letra, pero usted está obrando bajo la muerte. ¿Por qué? Esa es la letra que mata. La letra no se puede entender. La letra solamente puede ser revelada por Dios. Entonces, cuando uno está haciendo así, cuando uno está haciendo de esta forma, usted puede decir, oye, estoy haciendo lo que dice la Biblia. Y esa es la perdición en lo que andan los adventistas, los testigos los que dicen ser testigos de Jehová, que son testigos de Satanás, los mormones y multitud de la gran mayoría del pueblo cristiano hoy en día. Porque dice que dicen estar haciendo lo que dice la Escritura, y las cosas no son así. La Escritura es la verdad, pero su secreto es la verdadera verdad, ya la que uno hace por la manifestación del Espíritu. Entonces, eso es lo que es la letra. Lo que yo digo, no, pero dice que haga esto, pero dice que haga esto, y acaso el Señor te reveló la profundidad del asunto, qué quiere decir eso, cómo es que se hace, cómo es. No, porque el hombre es muy pronto para pensar. Entonces, cuando eso es así, nosotros no hemos vendido al Señor nada, sino que nosotros nos sentimos capaces para hacer. Eso es lo que dice así, y eso es lo que dice aquí. Dice, no que nosotros seamos competentes, o por cambiarla para que se entienda mejor como dice competente, no que nosotros seamos muy capaces, no lo somos. Nosotros debemos entender que nuestra fe es de vergüenza, y debemos pedírsela al Señor. Hermano, la gente que dice tener amor, nunca le puede pedir a Dios amor, porque ya lo tiene, según Él. La gente que dice tener misericordia, nunca le puede pedir misericordia al Señor, porque ya la tiene, según Él. La gente que dice tener fe, nunca le puede pedir fe al Señor, porque ya la tiene, según Él. Por ser competente. Ajá, ya es competente, según Él. La verdadera oración, hermano, y la verdadera búsqueda de Dios, se trata de buscar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es ser semejante a Él. Y cuando nosotros buscamos eso, nosotros nos pasamos tiempo, no de un día, tiempo de la vida, bien aferrados, pidiéndole a Dios que el Señor nos dé amor por Él y por las almas, y amor por nuestras propias almas. Que el Señor nos dé temor de Dios, que el Señor nos dé obediencia a su palabra, que el Señor nos abra nuestros oídos para escucharlo, que el Señor nos dé fe. Y pasamos, y no nos hartamos de decir, yo sí tengo fe, esos son los que nada tienen. Yo sí tengo misericordia, esos son los que nada tienen. Yo sí obedezco, esos son los que nada tienen. Yo sí sirvo a Dios, esos son los que nada. Yo sí busco las almas, esos son los que nada hacen. Porque lo que hace realmente es según la capacidad que él piensa tener. Cuando la persona no pide a Dios algo, es porque él piensa que ya lo tiene. Así, hermano. El Señor me ha hecho a mí, por ejemplo, ayunar por cosas. Pidiéndole ciertas cosas. Cosas que yo escucho al pueblo de Dios decir que lo tiene. Me ha hecho ayunar pidiéndole amor por las almas. Así, hermano. De a días completo.
pidiéndole amor, pidiéndole, pero hermano, el que dice que lo tiene, ¿cómo lo va a hacer? Si ya lo tiene. Yo no voy a pedir algo que yo tengo. Yo le voy a decir, Señor, dame un plato de carne. Cuando tengo un plato aquí, comiéndome un plato de carne que hasta me sobra y le voy a, Señor, que no tengo carne. Si la tengo, yo no voy a decir eso, porque ya la tengo y la tengo de sobra, ¿verdad? Entonces, así es con las cosas espirituales, hermano. Si yo tengo algo, según yo, según mi pensamiento, según lo que yo entiendo, yo lo voy a pedir. Entonces, ahí es que entra lo que dice. Eso está en Mateo 5:3. Ahí es que entra lo que dice. Mire, hermano. Ahí es que entra lo que dice la primera bienaventuranza. Mire, hay varias bienaventuranzas en la Biblia. Hay varias bienaventuranzas, pero la bienaventuranza que el Señor dio en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mire, hermano, aquí está como el corazón de la salvación, estas bienaventuranzas. La primerita de las bienaventuranzas, mira, es la que dice, es la 3. Porque en el 1 y 2 no describe bienaventuranza, sino que dice que se sentó el Señor y abrió su boca. Y ahora empieza, dice, Mateo 5:3, en la primerita de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso que yo le describí, de pedir a Dios todas esas cosas porque entiendo que no tengo nada. Y aun cuando hago algo que parece que sí tuviera un aspecto, según eso que estoy haciendo, aun cuando hago eso, debo de entender que realmente no lo tengo, hermano. Debo de buscar realmente si Dios me mandó a hacer eso, si realmente lo he hecho. Y aún así entender que realmente no lo tengo y enfocarme todavía más pidiendo a Dios eso. Eso es ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque en ese caso uno mismo está considerando que no tiene la verdadera fe, que no tiene la verdadera obediencia, que no tiene el verdadero amor a Dios, que no tiene el verdadero temor de Dios, que no tiene el verdadero amor por el prójimo, que no tiene la verdadera compasión, que no tiene... Al uno tener ese criterio, uno está pensando cuerdamente, no más, como dice el verso que le hablé al principio, no más de lo que debe pensar. Al uno ser así, hermano, uno se hace pobre. Porque la riqueza, la pobreza de que está hablando aquí, dice pobres en espíritu, es una pobreza espiritual. ¿Cuál es la pobreza espiritual? Usted no tiene fe, ni temor de Dios, ni benignidad, ni amor, ni paciencia, ni templanza, ni perseverancia, ni misericordia, ni diligencia. Usted no tiene nada en lo absoluto. En mi entendimiento, soy pobre. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, no hay que se lo quite a una persona así. ¿Qué quiere decir? Que lo contrario del que no lo tiene, del que no tiene esta pobreza. ¿Quién es el que no tiene esta pobreza? No, hermano, pues yo sí hago esto, yo hago esto. Si dice que de los pobres es el reino de los cielos, el que no tiene esta pobreza, el que no tiene esa forma de ver de sí mismo, ¿qué quiere decir? Que a él no le será dado el cielo, porque no podrá entrar. ¿Y por qué? Porque cuando ya yo tengo las cosas, yo no las voy a pedir. Y si yo no las pido, no se me van a dar. Y si no se me van a dar, ¿sabe qué? Va a ir miserable por todo el camino de la cristiandad hasta el final de su vida, que salga el cuerpo y se tope con un demonio que le diga, vamos que eres mío. Y digo, pero si yo era cristiano, yo era aleluya, y yo era pastor. Y el demonio dice, vamos que eres mío. Tú eras rico, ahora no tienes nada, porque nada tenías. Así, hermano. Porque cuando uno tiene todo, y uno dice, yo sí tengo esto, yo sí tengo esto, yo sí tengo esto, uno no lo va a pedir. Al no pedirlo, no se me va a dar, y no se me va a dar, yo no voy a dar lo verdaderamente celestial, que se espera en el cielo de mí, no de la tierra. De la tierra la gente espera cuánta cantidad de cosas, hermano, que está bien, en su criterio de ellos, pues. Y piensan que uno debe dar así, o debe dar de otra forma, o debe dar de otra forma, y está equivocado. La forma que se espera del cielo es muy diferente a la que el hombre espera de mí. Oiga esto, el hombre espera de mí algo, hermano. Eso siempre va a ser diferente, contrario a lo que Dios espera de mí. Siempre, hermano. Siempre.
Por eso es que el fruto es celestial. Y el fruto celestial es un secreto. Solo está entre Dios y el hombre, ¿no? Ese fruto celestial. Entonces estos son los pobres en espíritu. Esa es la primera bienaventuranza. Hay varias bienaventuranzas. El Señor habló de varias. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, los que los vituperan, bienaventurados. Pero la primerita de todas, hermano, porque ese es el fundamento, esa es la base, la que nos lleva a todo, la de ser pobre en espíritu. Así, esa es la primera, hermano, porque allí es que Dios va a extender su gracia sobre nosotros y nos va a dar todo lo que nosotros sabemos que realmente necesitamos. Sabemos que realmente no tenemos. Sabemos que realmente somos escasos de eso. La gente va a la iglesia a pedir trabajo porque no tiene trabajo. La gente va a la iglesia a pedir frijoles porque no tiene. La gente va a la iglesia a pedir novia o novio, esposa. La gente va a la iglesia a pedir hijos porque la mujer no pare. La gente va a la iglesia a pedir casa porque no tiene, o pedir carro porque no tiene, o a pedir que lo lleve a pedir que lo lleve para Estados Unidos, que es Babilonia, a donde Dios no quiere traer a nadie porque vive mal en su país. La gente va a la iglesia a pedir ministerio evangelístico para ir a todo el mundo a predicar. La gente va a la iglesia, le voy a hablar de cosas que parecen más espirituales, a pedir don de lengua. Estoy hablando de unas cosas carnales, otras que parecen espirituales, pero no creo que son espirituales. La gente va a la iglesia a pedir pastorado. Va a la iglesia a pedir don de profecía. Va a la iglesia a pedir cuánta cantidad de cosas. Y va a Dios a pedir con eso. ¿Sabes qué me dijo el Señor, hermano? El Señor me dijo el otro día, eso fue hace como unas 2 o 3 semanas atrás. Me dijo, ¿qué se piensa este pueblo? ¿Que buscarme a mí es pedir por todas sus miserias? Así como lo estoy oyendo, me lo dijo el Señor. Así. ¿Qué se piensa este pueblo? ¿Que buscarme a mí es ponerse a pedirme por todas sus miserias? Porque no son más que miserias todas las cosas que uno pide, hermano. Y en esta bienaventuranza no hay nada de eso. En esta bienaventuranza hay una pobreza espiritual que tenemos, que es en la que nosotros deberíamos de enfocarnos a pedirle a Dios, hermano. Señor, dame verdadero amor por ti porque no lo tengo. Dame verdadera temor de ti porque no lo tengo. Dame verdadera obediencia a ti. Oído para escucharte. Fe para realmente poder agradarte. Usted ve las oraciones de David. David no andaba pidiendo ministerio, hermano. David no andaba pidiendo casa, ni mujeres, ni cuánta cantidad de cosas. Usted ve las oraciones de David. Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Usted ve las oraciones de David. Señor, crea en mí un espíritu recto y pon en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es una pobreza espiritual, porque se entiende que no se tiene. No es que Dios me la dio, no tienes todavía. Hermano, si dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, eso dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios me dé algo, no es que ya lo tengo todo de ese algo. Si Dios me lo da. Porque, hermano, el pueblo lo que no tiene hoy es porque no lo pide a Dios. Y no estamos hablando de jarrón con florero para adornar la sala. No estamos hablando de un sofá bonito. No estamos hablando de nada de eso. Lo que el pueblo no tiene hoy, hablando de las riquezas espirituales del espíritu, del hombre espiritual, es porque el pueblo no pide eso. Si el pueblo lo pidiera, el pueblo no tuviera la condición que hoy tiene. Condición de muerte que dice que ni uno sería salvo si Dios no hace lo que va a hacer. Entonces, hermano, si el hombre pidiera eso, fuera diferente, ¿entiendes? Pero el pueblo se enfoca en pedir cuánta cantidad de cosas. Y esa es la pobreza de espíritu. El Señor enriquece a los pobres, pero los pobres en espíritu. Usted ve que lo dice, Él se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Entonces nosotros vamos a ser enriquecidos en todas las riquezas espirituales del hombre espiritual cuando nosotros nos hagamos pobres,
Cuando nosotros entendamos que no tenemos una u otra cosa, nos creemos justos y no somos. Y todo eso es espiritual, porque la gente lo mira material, como que se empobreció materialmente. Sí, pero no es así, porque Dios habla para el alma, no para el cuerpo. Toda la palabra de Dios es para el alma, porque es el fundamento de la palabra. Toda la palabra de Dios es para el alma. Dice, he aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, morirá. ¿Qué se quiere decir? Que la palabra es para el alma. Y usted lo ve en el Deuteronomio cuando lo dice en la ley a Moisés, le dice, cuando le dice al pueblo a través de Moisés, que le dice, yo te mando a que hagas esto para que vivas. No es para un vivir del cuerpo, porque entonces ¿será que el Señor no cumplió su propósito en los que murieron y eran fieles? En Esteban, que lo mataron al principio a pedrada, y a Jacobo lo mataron desde el mismo principio casi también, y Pedro, que y los demás apóstoles. No, el Señor está hablando para el alma, hermano. El Señor no está hablando para el cuerpo. El Señor habla para el alma. Eso es para la vida del alma. Ese es el fundamento. El fundamento no es el cuerpo. El fundamento es el alma. Y es lo que el pueblo no se enfoca. Entonces, esa pobreza espiritual viene de pensar de mí con cordura. Esa pobreza espiritual viene de verme yo mismo por debajo de lo que realmente yo pueda expresar a mí mismo o a otros. Esa pobreza viene de la cordura de pensar. Y cuando yo pienso así de mí, entonces el Señor lo mira desde el fondo del corazón y dice, entonces el Señor dice, por cuanto piensas así, te voy a dar. Usted lo ve del rico y el fariseo, que el fariseo se estaba diciendo, Señor, ajá, yo ayuno, yo hago esto. Y sin embargo el pobre dice, Señor, ten misericordia de mí, pecador, que soy pecador. Y sé propicio a mí, pecador. Entonces, el Señor es propicio. ¿Qué es ser propicio? O sea, acudir a ti. Sé propicio a mí, como decir, ven a mí, sálvame. Acudir a ti para salvarte. Entonces el Señor acude a uno para darle todo lo que uno necesita. Cuando uno entiende y considera que no tiene eso, no tiene los verdaderos atributos espirituales. Uno debe de enfocarse en los atributos espirituales. Y cuando uno se enfoca en los atributos espirituales, uno no va a ayunar por simplezas. Uno no va a ayunar porque le falta el trabajo. Uno no va a orar porque le falta los hijos. Uno no va a orar porque le falta la puerta de la casa. Uno no va a ayunar porque le falta. Todo eso uno lo pide como cosas añadiduras. Mas no es que su corazón se enfoque en eso como lo principal. Su corazón se enfoca en lo principal. Y de ahí entonces el Señor le va poniendo lo demás, las cosas. Pero su corazón está enfocado en lo principal. En todos los atributos espirituales que tiene que tener. Porque ni siquiera, hermano, por decir que el Señor me diga, bueno, este es tu llamado, no es eso lo que me va a hacer realmente rico, sino las riquezas espirituales de mi espíritu. Nosotros tenemos un espíritu en mi cuerpo. El que fue corrompido fue el espíritu del hombre, a raíz de lo que el cuerpo hizo. Ahora, en el cuerpo usted no ve la suciedad, como decir, como una llaga que usted ve en el cuerpo, lepra, eso está dentro del espíritu, eso no se ve. Cuando el cuerpo muere se hace polvo después y gusano se lo come y demás, y quedan los huesos y se hace polvo los huesos y todo. Pero el espíritu va, así mismo con toda la podredumbre que tiene y todas las llagas y todas las lepras, todas las cosas. Entonces el Señor lo que viene a arreglar es ese espíritu que está enfermo, ese espíritu que está podrido. Y ese espíritu está compuesto, el espíritu, hermano, está compuesto por la multitud de diferentes áreas espirituales que existen. Y las áreas espirituales, que la puede leer en la Biblia, son muchas. Habla en los frutos, habla en otras partes de no solo de los frutos que dice Gálatas, sino en todas las cosas. El espíritu está compuesto por todos los atributos espirituales. Pongo ejemplo,
ejemplos así al azar: fe, obediencia, amor, temor de Dios, compasión, diligencia, piedad, paciencia. Y la paciencia no es que ten paciencia y que te va a llegar el trabajo. No es eso, hermano. Es la paciencia para esperar la voz de Dios. No actuar antes de que me llegue esa orden. No actuar antes de que me llegue esa voz. Entonces eso solo estoy poniendo ejemplos. Pocos ejemplos de lo que conforma el espíritu. El espíritu está compuesto por todo eso. Entonces cuando esas áreas están enfermas, ¿qué es lo que acontece? Se ve podredumbre en ese espíritu, se ven llagas podridas. Eso es lo que el Señor le dijo en Isaías 1. En Isaías 1. ¿Cuál es el verso? Le voy a decir. Eso es lo que el Señor le dijo en Isaías 1. 1:6. Dice, Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿En qué? ¿En qué en él? ¿Quién es él? En el cuerpo espiritual del pueblo. En el espíritu del hombre, refiriéndose a su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero no se estaba refiriendo al cuerpo, estaba refiriendo al espíritu de cada uno del pueblo, hermano. ¿Y cómo estaba el cuerpo? Unos hacían ejercicio, gimnasia, estaban fuertes. Otros comían bien y estaban bien rojos, de tanto comer carne. Otros comían, otros eran esbeltos y demás, y se vestían hermosos, ¿no? Por fuera ellos no tenían esto, pero el Señor estaba mirando, no eso que tenían por fuera, el Señor estaba mirando sus espíritus. Su paciencia era miserable, su fe era miserable, su amor era miserable, su temor de Dios era nada, su compasión por el prójimo era miserable, su conocimiento de Dios era nada, su disposición para hacer lo que Dios le mandara hacer era nada. Estaban podridos completos. Y cada área que yo tengo enferma, cada área que el espíritu del hombre tiene, que tiene en sí, hermano, va haciendo que el cuerpo se vaya debilitando y vaya muriendo. En este caso es el cuerpo espiritual, que es el espíritu. Y por eso es que hay espíritus enfermos, y por eso es que hay espíritus que ya están muertos, pues llegaron a la muerte ya completa y no se pueden levantar de una forma u otra. Mire, el Señor me ha dicho de cierta persona, hermano, ya no tiene salvación, ya no tiene ya, ni que se ore por alguna que otra persona. Quiere decir, son personas que llegaron a la muerte. Sus enfermedades la agravaron, la profundizaron tanto en sus enfermedades y nunca se preocuparon por eso. Nunca, hermano. Mire, y le voy a decir una cosa. Si uno tiene problemas espirituales, como me voy a decir, si uno tiene problemas, vamos a ponerle de pensamiento, pero cosas malas. Si uno tiene problemas de carácter, si uno tiene problemas de fe, si uno tiene problemas de, no sé, pues, de ciertos problemas de obediencia, si uno tiene problemas, pero uno está preocupado por eso. Fíjese, si uno está preocupado por eso y uno está angustiado allí con el Señor, no quiero hacer esto, no quiero ser así, pero ¿por qué hago así? ¿Pero por qué? Si uno está preocupado, uno tiene vida, uno tiene salvación, uno tiene al médico ahí al lado de él siempre, tratando con esa área. Y lo que poco a poco no se arregla en un momento. Pero cuando uno no está preocupado por eso, le voy a poner personas que tienen problemas lascivosos, problemas de promiscuidad, incluso en el pueblo de Dios cristiano, problemas incluso de adictos a juegos, adictos a pornografía y cuestiones. Entonces, cuando la persona realmente está angustiada y preocupada por eso, esa persona no está condenada de ninguna manera. Esa persona tiene salvación, hermano. Esa persona, en su preocupación, tiene al Señor al lado. Ajá. Sí.
No es que esté bien ser un lascivoso, no es que esté bien ser ¿cómo decirle de las cosas que le dije, verdad? No es que esté bien eso, sino que si está preocupado por eso, esa persona tiene salvación, esa persona tiene allí al médico al lado. Pero cuando la persona no está preocupada por eso, no, pues anda con una y otra mujer, no le importa, ni le preocupa que eso esté mal delante, y es cristiano, ¿entiendes? Pues realmente hace como bien le place, pero no le preocupa eso. Realmente todo tipo de pensamiento impío le viene, pero no le preocupa eso. Realmente por todo tipo de desobediencia, de pereza, de falta de diligencia, no le preocupa. Cuando la persona se despreocupa, ahí es cuando el Señor se aleja. Y eso llega hasta un límite, porque eso va agravándose. La situación se va agravando. Porque cuando, voy a poner en el cuerpo físico, cuando el cuerpo físico tiene una enfermedad, un área, y usted no la atiende, eso se va agravando, no en un momento, sino poco a poco, hasta que llega un momento que le toca la muerte. ¿Y de dónde llegó? Desde un inicio en que se descuidó en esa área. Y entonces va profundizándose, bueno, así en lo espiritual. No acontece en un momento, acontece con el tiempo. La persona se descuida desde el mismo momento en que la persona no se preocupa por eso. No, yo no estoy preocupado porque no oro mucho. No, yo no estoy preocupado porque no leo mucho la Biblia, porque ando distraído todo el tiempo en una otra cosa. Yo no estoy preocupado mucho porque yo ando mirando todo el tiempo mujeres, lascivando y cuestiones así. Yo no estoy preocupado porque de pronto no sea avaro. No estoy preocupado porque de pronto tengo un mal carácter. El problema no es ser esas cosas ni tener esas cosas, aunque eso es un problema, pero el problema grave no es ser ni tener esas cosas. El problema está en no preocuparse por esas cosas, hermano. Cuando la persona no se preocupa por esas cosas, Dios lo deja. Y eso es lo peor, porque de ahí Dios se aparta y Dios se pone a distancia del cielo a la tierra de uno. Aunque el Espíritu esté, la gente dice, no, que el Espíritu está en la iglesia, está equivocado. El Espíritu está en los creyentes, pobres en espíritu y obedientes a Dios. El Espíritu no está en la iglesia así porque es iglesia un montón de gente. Eso no es así. Él no habita en vasos sucios. Él no habita en gente altiva. Eso lo dice la Biblia, hermano. Dice que Él está, al altivo lo mira de lejos. ¿Y quién es el altivo? Ese es el altivo, hermano, que cree que sí tiene, pero no está preocupado por sus áreas. Ese es altivo de espíritu. No está preocupado. ¿Cómo yo puedo saber si una persona está preocupada o no por su área? Solo Dios lo ve en el corazón, que sí está preocupado por esa área. ¿Será que también cuando buscaban a Jesús para que lo sanara, Jesús también estaban preocupados? Es claro, están preocupados por sus enfermedades. Y por eso es que Él lo hizo en lo físico. Y había unos que hasta los callaban y a ellos no les importaba nada. Pero Jesús, hijo de David, cállate, y ellos no. Ajá, como también la de la Fenicia, que le dijeron que ellos le decían que se fuera y no. Claro, ellos estaban preocupados. En ese momento el Señor lo hizo en lo físico. Eran enfermedades físicas y demás. Ajá, pero el Señor estaba dando un mensaje espiritual. Así mismo debe uno estar preocupado. Como esa mujer que se le metió en medio de todo el mundo sin importarle, aunque sea. Pero es porque tenía una enfermedad física, pero así debe de ser en la enfermedad espiritual. En la enfermedad espiritual. No, yo tengo esta forma de ser. No, yo tengo esta forma de actuar. Yo tengo esta forma de pensar. Yo tengo esto en mí. No busco hasta que no lo consiga. Hasta que no lo consiga. Hasta que no me resuelva el Señor este problema. Y después que me lo resuelve, no es que ya eso está perfecto. Es que eso debe de ser perfeccionado. Todavía no tengo nada. Es como decía Pablo. No es que ya lo haya logrado ya. No es que prosigo a la meta. Es que sigo adelante en ese asunto y en todos los asuntos, ¿verdad? No es que yo tengo un problema. Usted no tiene un problema, usted tiene miles de problemas espirituales hablando. Primero, ninguno hay sobre la faz de la tierra, entre todos nosotros, creyentes, que tenga un problema. Todos tenemos multitudes de problemas de nuestro espíritu. No son problemas económicos, ni familiares, ni sociales. Ni físico. Son problemas de nuestro espíritu. Tenemos multitudes de problemas, hermano. Unos, otros. Y cuando nosotros nos preocupamos por todos esos problemas, no paramos, hermano, hasta el fin. Ahí que está el cumplimiento de la palabra que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra,
Eso dice Filipenses 1:6. La perfeccionará. El Espíritu Santo comenzó redarguyéndome, comenzó entrando en mí, comenzó haciendo un nuevo trabajo en mí. Por la sangre de Cristo que fue derramada, ¿verdad? Ahora, cuando yo le vendo todo, Él puede hacer ese trabajo y lo va perfeccionando en mí. Pero, ¿en quién es perfeccionada esa obra? La gente lee, no, aquí dice que el que comenzó en la obra en mí la perfeccionará, la perfeccionará. Hermano, eso no acontece en todo el mundo. Eso acontece en los pobres. Eso acontece en los preocupados, no en los despreocupados. El Señor no va a hacer una obra en los despreocupados, sino en los preocupados. Los que están preocupados por ellos mismos, por sí mismos. Ajá. Pablo de Tarso decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ajá, exacto. Entonces, ahí claro, porque estaba preocupado. Y el mensaje que estaba transmitiendo el Espíritu Santo a todos, que debemos sentir así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Espíritu, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Está hablando del Espíritu Santo, porque ve que dice hasta el día de Jesucristo, que hizo la obra en la cruz, sabemos que fue Cristo, que es Dios, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu Santo, que es Dios, el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él comienza la obra redarguyéndome a través de la sangre de Cristo, que por gracia de la sangre de Cristo que fue derramada, entonces, y llevándome a hacer esto y lo otro. Pero ¿en quién hace Él ese trabajo? En el pobre, en el que no es nada. En ese que Él hace ese trabajo. No en el que dice, yo sí, hermano, porque yo salgo a predicar, yo sí cumplo esto. En ese, ¿para qué hacer nada si ya Él lo hace? Y ya Él es perfecto, según Él dice. Pero ahí no dice eso. Y de hecho en el proverbio no dice que ya ninguno es perfecto en ninguna área. Al revés, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Ella debe de ir en aumento, ella va en aumento. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenga áreas buenas, no es que esas áreas están bien. No, es que esas áreas deben de perfeccionarse continuamente. No es que y aunque estén bien, no es que estén al nivel de que ya realmente de la perfección. No, debe de perfeccionarse hasta el final, aunque tenga áreas buenas, poniendo el mejor de los ejemplos, ¿verdad? Pues, entonces... Pero esa área, pienso que una de las áreas de carácter es como una de las más duras, ¿no? Sí, son cosas duras. Más fácil son cosas, ¿cómo les digo? De pecados que la gente ve como los pecados más fuertes, más visibles, como alcohol, droga, prostitución, esos pecados, homicidio, más abominables. Mire, hermano, esos son, no es que sean fácil ni que sean, pero en comparación con los otros del carácter, del pensamiento, de la acción, de la diligencia, esos son más fáciles de dejar. Y eso es de lo que el pueblo se jacta. Por eso que el pueblo es jactancioso. Usted va a la iglesia, hermano, si nosotros Dios nos libró de las cantinas, nos sacó de los prostíbulos, nos sacó de aquí, nos sacó de las esquinas que estamos drogados, nos sacó del alcohol, nos sacó de esto, nos sacó de lo otro, y hermano, y está esclavo en cuánta cantidad de áreas que no entiende la persona. Está esclavo. ¿Por qué? Por jactarse tanto. Usted va a las iglesias y usted va a las predicaciones miserables de los pastores que no buscan a Dios para que Dios les revele el mensaje. Y realmente lo que quiere Dios que se hable. Usted va a las predicaciones. ¿Y cuáles son las predicaciones? Gloria a Dios que somos libres en Cristo, hermano. Qué libre, un montón de esclavos que tiene ahí. Empezando por el que está hablando. Entonces, hermano, hay que estar por jactarse. No, yo he ido ahí. No, porque antes estábamos, hermano, en la cantina y ahora no. Antes andábamos, hermano, allá por los gestos y ahora no. Antes andábamos robando y ahora no. Hermano, esto es jactancioso. Uno debe de enfocarse en los problemas que tiene uno. Uno tiene problemas más que eso que uno dejó que era homicida, otro que andaba en cárceles, que tatuado, cuánta cantidad de cosas. Esos son más fáciles de dejar. Aunque no es que quiere decir que el pueblo lo ha dejado todo. No, hermano. Mire, lo que más hay son líderes, le digo, homosexuales, sinvergüenza, cuánta cantidad de cosas. Un amigo a mi esposa le comentó una oportunidad que el Señor estaba tratando con ella, ¿verdad? Y mi esposa oraba mucho por ella, era cristiana apartada y aunque ella estaba en el mundo, ¿verdad? Y ella llegaba donde mi esposa a decirle,
allí a conversar con amistad, y le decía que tenía un vecino, o le rentaba algo, no sé, tenía un vecino que era homosexual, y que le dijo, y que el vecino le comentaba a ella que uno de sus amantes era un líder teólogo que enseñaba en Miami, famoso, que lo buscaban en las iglesias, y él le dijo, ese es uno de mis amantes. Le dijo a la amiga, y yo le pregunté si le decía quién era algo, pero ella no quiso decir quién. Ella no dijo el nombre. ¿Dónde lo conoce? Mucha gente lo conocía. Ajá, ella no dijo el nombre, pero Entonces ya todas esas cosas también por eso, ¿no? ¿qué le quiero decir, hermano? No, lo que le quise decir con eso no es, sí, es verdad que el pueblo dejó todos esos pecados. No, hermano, dentro del pueblo de Dios hay cosas que uno ni siquiera se imagina, ocultos en sus corazones, ocultos en sus vidas secretas que tienen, ocultas, y que aparenta. Pero bueno, yo estoy poniendo en los casos en que realmente esos pecados desaparecieron por el temor de Dios verdaderamente, porque dice que el primero es el temor de Dios. Dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, en los casos que realmente eso ha desaparecido, hermano, hay multitud de enfermedades en que el pueblo tiene, y de esclavitud que el pueblo tiene, como para jactarse, como para venir a una predicación jactanciosa. No, hermano, que el Señor nos libró, nos sacó de allí, nos sacó de acá, como para venir a semejantes predicaciones miserables. Son predicaciones miserables que el hombre hace. No el Señor no hace nada de eso. Como para venir a jactarse de que yo sí tengo, de que yo sí hago, de que yo sí busco, de que yo sí amo, de que yo sí temo, de que yo sí obedezco, de que yo sí esto. Como para venir muchas enfermedades en las que el hombre está, porque en cada una de las áreas en que el hombre dice jactarse hay un demonio que lo está atando. Porque ahí yo estaba leyendo anoche, dice que eso es la vana palabrería del humanismo, que el hombre se salta más por encima de Dios. Ajá. Y ahora que me acuerdo, porque uno de los puntos que el Señor me estaba hablando al respecto a eso, como cuando me estaba diciendo de eso, puede ser, uno de los puntos puede ser, que me dijo, mientras más el hombre se jacta de tener algo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Me estaba refiriendo a eso. Mientras más el hombre se jacta de tener algo, más esclavo es en esa área y menos tiene. Mientras más dice, menos tiene y más se aleja de tener. Entonces los demonios allí toman parte, porque cuando uno dice, no, yo sí esto tengo, yo sí esto, yo sí lo otro, ahí hay un demonio que lo está atando. Ese demonio, mientras más la persona no solo que lo exprese a otro, sino que lo siente, lo piensa en sí, que sí lo tiene, lo siente, ese demonio más lo ata, porque las cadenas se aprietan más, las cadenas espirituales. Entonces hay muchas áreas de la esclavitud del hombre. Mire, todo lo que sale por las películas de Hollywood, no solo de Hollywood, yo menciono Hollywood como el más famoso, pero perverso. sí, pero realmente todo lo que sale por el cine mundial y en las televisiones y demás son cosas reales del mundo espiritual que los demonios los llevan a las pantallas, pero el hombre no lo sabe. Entonces, hay ciertas cosas, lo digo porque lo conozco del mundo, ¿verdad? Esas cosas de películas que hacen y demás, que ponen a personas atadas con muchas cadenas y cuestiones. Eso es real, hermano, en el mundo espiritual. Ellos lo hacen en películas y la gente se deleita en eso, mirando esas cosas, y no saben que los demonios los atan más mientras ven eso. Bien, pero lo que le quiero decir, eso es real en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el cuerpo espiritual está atado por el cuerpo espiritual del que se dice ser rico en esto y no es preocupado por todas las cosas espirituales. Ese cuerpo espiritual está atado por multitudes de cadenas en diferentes áreas, hermano. Es un cuerpo como atado por una parte de la cabeza, otra parte de los pelos, otra parte por allá. En las orejas tiene varias cadenas, multitudes de cadenas en todo el cuerpo, de pie a cabeza. Como dice el Señor, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Bien, eso es la enfermedad, pero en la atadura es igual. Son enfermedades y son prisiones de oscuridad. Son prisiones espirituales.
entonces la persona está atada en multitudes de áreas. Y la única forma de ser libertado en esas multitudes de áreas es siendo pobre, de modo que yo pueda entender que esa área tiene serios problemas en mi vida. O tiene problemas, sean serios o no sean serios. Pero hay gente que dice y se siente perdido. Yo una oportunidad que me quedaba dormido mucho, no buscaba al Señor. Yo dije a mi esposa, estoy perdido, ay, me siento. Pero no es que anduviera uno en pecados ni cuestiones, estando en el temor del Señor y estando en el amor del Señor, ¿entiendes? Sino que, pues, que me quedaba dormido cada rato orando y eso. Y el Señor me dijo, allí mismo, pero yo vine a salvar a los perdidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se siente así, es que uno tiene salvación realmente. Cuando uno se siente así, es que uno realmente en el mundo espiritual no lo ve, es que uno está bien, porque tiene a Dios al lado, está preocupado por su situación. Sí, también ahí siempre están queriendo que uno le diga, yo por ejemplo, siempre están diciéndome, y yo digo, ay Señor, revisando de tu inmortalidad, y siempre ellos quieren que renuncie a la inmortalidad. Que renuncien a las cosas que Dios le da. Entonces, está el Señor al lado, hermano, de los pobres, porque los pobres eran los que se unían con el Señor, los que iban a buscarlo. Los pobres, no los ricos. Por eso es que el Señor lo dijo, difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. ¿Usted ve que lo dice? Difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Pero a qué se refería, hermano? Bien, las riquezas físicas no son buenas. Hablando de claridad, hablando claro, uno tiene lo que necesita. Lo que es necesario uno tiene. No, cosas de riqueza, de vanagloria, cuestiones, eso es de los demonios, eso no es el Señor. Pero el Señor está enfocado más en lo espiritual, más que en esa riqueza física, de tener un palacio, cosas así. Estaba enfocado más en lo espiritual. Porque el rico espiritualmente es el que se considera rico espiritualmente. Por eso que el Señor dice, difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. Más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque un rico no puede entrar en el cielo, hermano. Que dice, yo sí hago, yo sí tengo fe, no, yo sí tengo obediencia. Difícilmente entre estaba meditando ahí en la cama y yo dije, la riqueza es el corazón, es cuando uno dice yo sí tengo, porque dice que si uno le entrega el conocimiento y los frutos, que les dice que hay en uno de los escritos que uno lee, ahora sí el Señor viene a darle a uno, cuando uno le entregue ese corazón, le entregue ese libre albedrío, le entregue todo conocimiento de uno, y le entrega a uno todos los frutos de uno, ahora sí entra Él a limpiarlo y a ponerlo de Él. Así es. Entonces entonces la riqueza del rico ese que el Señor lo amó cuando dijo que Él había hecho ya todo, que dice que lo amó. Y después no se quiso ir con Él, que se perdió. Dije yo, es riqueza espiritual, no es riqueza de que uno piensa que es de plata, de casa, de que se jacta, yo sí tengo, yo sí hago, yo sí. No es eso. Y entonces el Señor lo comparó. Hizo una comparación. Y la gente hoy, hermano, buscando interpretación de la Escritura a su manera, locos andan. No, que si un camello se le consideraba un ojo de una aguja o una entrada de no sé qué. Hermano, eso no es lo que tiene la importancia. Ya se lo imaginan. Yo pensaba hasta hace poquito que era riqueza. Lo que tiene la importancia es la comparación que Dios está haciendo. El Señor lo que te está diciendo allí es imposible. ¿Por qué? Un camello es imposible que entre por un ojo de una aguja. Bueno, así mismo es de imposible que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cuál es el rico, hermano? Y ustedes, ay, qué bueno que yo no soy rico, soy pobre, yo no tengo mucha comida, yo no tengo mucha ropa y vivo en una casa pobre. No, eso no es que seas pobre. Está hablando de pobreza espiritual. Puedes vivir allí tirado en la esquina, incluso y sucio y sin comida y sin casa, y ser rico. Y no eres pobre. ¿Cómo era Lázaro? Porque puedes vivir allí en la esquina tirado y ser rico. Pero es una riqueza mala, no es una buena riqueza. O sea, es la riqueza, dice que no entrará con esa riqueza al cielo. ¿Por qué? Porque te jactas de que si eres benigno, porque crees que si tienes fe, porque crees que si tienes amor, porque crees que si tienes temor de Dios, porque cuando realmente todas esas áreas están con problemas.
cuando realmente todas esas áreas están con problemas. Habló con Lázaro y el rico y el pobre. Y eso es de lo que, y eso es, hermano, lo que acontece hoy. Por eso el Señor lo habló. Y el pueblo interpreta por la interpretación de la mente, no por la revelación de Dios. Cuando el Señor dijo acerca de esto, de la riqueza, del camello de una aguja. Es imposible. Es imposible, dice, más fácil entra un camello por los ojos de una aguja. Si eso es imposible, porque eso es imposible, y el Señor dice que más fácil entra, entonces ¿qué será lo otro? Sí, sabemos muy bien que no va a entrar. Extremadamente, o sea, no hay forma, no hay salvación, no hay dónde, no hay forma por cómo puede Eso entrar. quiso decir que era imposible. Ajá. ¿Y sabe dónde está el asunto, hermano? ¿Por qué? Porque cuando yo soy rico en esta otra área, si tengo esta otra, ¿sabe lo que va a pasar? Nunca me voy a arrepentir de ninguna de esas cosas que sí tengo y yo digo no tener. Nunca, hermano. De esos problemas que sí tengo y yo digo que yo no tengo esos problemas. O pienso, o siento, o entiendo que yo no tengo esos problemas. Usted hizo mención de los dos que ayunaban, pero el que se arrepentía. Ajá. Ahora el que ayunaba, diezmaba, ese es el Es rico. es el rico y es el que, ahí había una palabra que estaba diciendo, impertinente, no, ¿Cómo? prepotente, no. Prepotente, sí, No. también el Señor. Pero- Pero, no dije prepotente, pero Altivo, Hay una palabra que mencionamos en los textos, de aquella persona, de aquella persona que no depende del espíritu, sino depende depende de sí mismo. competente. Competente, O sí. sea, él era competente. Ajá. Era un rico que no dependía, él dependía de la letra, digamos. él mismo. Ajá. No dependía del Espíritu de Dios. Y de su acción que él dice hacer, de sus capacidades, de sus cualidades espirituales que él dice tener. Entonces, ¿por qué un rico? Ahí está el asunto y el ejemplo. ¿Por qué él no puede entrar? El asunto de no entrar no es porque él tenga esas áreas enfermas. Ese no es el grave problema. Con esas áreas enfermas es que no va a poder entrar. Pero el grave, más que ese problema, es que él no entienda que sí las tiene enfermas. La altivez. Y cuando no lo entiende, nunca Se va a arrepentir. se va a arrepentir de tener ese problema, y Eso ese es como otro los problema, y católicos. ese otro problema, y ese otro problema. Y al nunca arrepentirse en lo que tiene en esta área, en esta otra, en esta otra, en esta otra, en esta otra, nunca le va a ser perdonado. Porque el perdón solo viene por el arrepentimiento, no existe otra forma de que sea perdonada la persona en una u otra área si la persona no se arrepiente de una y otra cosa que tenga. El asunto de no entrar, es porque tiene esto. Realmente no va a entrar porque tiene eso, ese es el problema, ok. Pero el peor problema, porque eso Dios lo soluciona. Pero ¿cuándo lo soluciona? Cuando yo sé que lo tengo, cuando entiendo, y después que yo entiendo que lo tengo, cuando yo pido misericordia por eso, entonces allí voy a ser perdonado y allí va a estar el Señor para darme lo que yo necesito poco a poco, no es un momento. Por eso es que la liberación completa no viene de un momento, hermano, acontece con el tiempo. Entonces, por eso que por eso que un rico no puede entrar, porque él nunca va a pedir perdón por algo que realmente hace. Nunca lo va a hacer. Y al nunca hacerlo, su pecado va con él, pero nunca se ha arrepentido, no sabe que lo tiene. Y al irse con esos pecados sin saber que lo tiene, ¿qué es lo que acontece? Que cuando sale del cuerpo, se sorprende. Y se le aparece un demonio gigante, le dice, me perteneces, vamos a tu lugar. Y dice, yo era pastor, y yo era esto, y yo era diácono, y yo era líder, y yo llevaba tantos años, 20, 40, y no sé cuánto. Y dice, vamos que me pertenece. Y entonces ahí le salen los demonios de sus áreas que tenía enferma. Sale sorprendido. ¿Pero por qué? Porque él no pensaba que tenía aquella cosa. ¿Entiendes? Se asombrará cada cual al ir a su lugar. En la Biblia habla de asombrarse. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Pero en realidad habla de manera general, se refiere también a un asombro. A un asombro cuando la persona sale del cuerpo y allí vea que lo perdido que andaba, pero nunca lo supo hasta el final de su vida. Aquel rico que comía
que comía y tenía todos los días banquete y con esplendidez y demás, y Lázaro llegaba y comía de las migajas que caían de su mesa. Ese rico, hermano, él fue bien enriquecido hasta el final de su vida, y al final de su vida se sorprendió que estaba en el infierno. ¿Entiendes? Nunca se preocupó por los problemas que tenía. Nunca se preocupó por nada porque todo lo tenía. Entonces esto habla de lo espiritual. Esto habla de realmente la miseria espiritual que se tiene, y uno va ignorantemente pensando que no la tiene. Realmente es así. Ignorando que la tiene, va, camina, ignorando que la tiene. Ese es el problema. Ignorar que se tiene un problema. Bueno, preguntarle a Dios, pero no estás preocupado por eso. No estoy ocupado en eso. Ignorar que se tiene ese problema. Por eso es que el Señor me estaba diciendo allí, ¿de qué se jacta el hombre que no tiene nada? Dice amar, no sabe lo que es amor. Dice dar, no sabe lo que es dar. Dice obedecer, no tiene un mínimo de idea de lo que es obediencia. Dice temer a Dios, no sabe un mínimo de lo que es temor a Dios. Dice tener esto, dice tener usted, no sabe un mínimo de lo que es tener usted. Dice tener misericordia, no sabe un mínimo de lo que es tener ni hacer misericordia. Dice hacer esto, dice hacer lo otro. Y cuando el hombre va con todo eso, cuando el hombre tiene ese criterio, lo que hay en el hombre es ignorancia, por no saber realmente su grave problema que tiene en esas áreas. Por eso uno... Entonces es que se cumple cuando dice que por falta de ignorancia también se cumple esto. Por falta de ignorancia. Por falta de conocimiento. De conocimiento. El primer conocimiento es el conocimiento del corazón de Dios, el verdadero conocimiento del corazón de Dios. Pero yendo a todo el conocimiento general, pues evidentemente, si no se conoce realmente los secretos de Dios, por no vivir en el secreto de Dios, pues se va a desconocer su propia condición, porque Dios no se la enseña, Dios no se la dice. La revelación no es lo que yo vea en alguien algo. Yo puedo estar equivocado en mi visión. En la revelación de Dios, hermano. La revelación de Dios. Y yo predico, yo digo, hay esto, hay lo otro, hay lo otro. La gente dice, se piensa que ¿qué? Que tiene mucho. ¿Y acaso tú has visto mi corazón para saber si yo me pienso eso? Porque es que ¿Tú sabes mi secreto con Dios para saber si yo pienso así de mí? ¿Tú lo conoces? No. Tú solo ves que yo estoy predicando en contra de algo. Pero tú sabes mi secreto con Dios para saber si yo pienso de mí que soy perfecto en esa área. ¿Te acuerdas una vez que yo hice un ayuno que yo le decía al Señor? Dije yo, ay, pero entonces yo no tengo nada bueno. Empezando, ¿te acuerdas? Ajá. Que me dijo el Señor unas cosas y me mostró unos sueños. Yo dije, pero ay, Señor, entonces yo no tengo nada bueno. Para mí me fue espantado porque uno no espera, uno siempre se cree que uno, cuando el Señor le muestra a uno la condición, uno dice, pero wow. Sí. Entonces, mire, cuando la Biblia dice de Moisés que Moisés era el hombre más manso que había sobre toda la faz de la tierra, le voy a decir algo. Era así, pero no a los ojos del hombre. No a los ojos del hombre. El hombre no lo veía a él así, hermano. Usted lo ve en la Biblia que dice, ¿y qué se piensa Moisés? ¿Que solo con ellos habla Dios? ¿Lo veían manso? No, lo veían altivo. Coré y Datán y toda multitud, que era una multitud de séquito que lo seguían, no lo veían manso como él era. Ellos, su visión de él era otra. La visión de ellos de él era otra. Y otras veces le decían, ya estamos cansados de ti. ¿Cómo lo veían imponente? Otros lo veían arrogante, otros lo veían soberbio, otros lo veían altivo. Entonces vea que dice de Moisés, era el más manso, hombre más manso que había sobre toda la faz de la tierra. Y realmente era así. Pero realmente era visto lo que era en el cielo, hermano. No por los hombres en la tierra. El hombre nunca va a ver como es. Nunca de los jamases. Nunca. Y estoy diciendo de lo que no es que era manso, no es que era el más manso de toda la tierra, así dice la Biblia. ¿Verdad? Este varón Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra.
Y sin embargo, ¿cómo lo veía el pueblo? Me quieres imponer. Y usted que se piensa que solo Dios habla por ellos. Y lo veían así, a cada rato contendían con él. A ellos no lo veían manso, hermano. Ellos no lo veían manso. Ellos lo veían, mira que la visión tan mala que tenían, que lo veían mal. Y Moisés fue hasta que se dispuso que el Señor lo matara primero a él, que si perdiera a él por ellos. Ajá. Más sin embargo, los hombres no lo veían así. No lo veían así de ninguna forma. A él lo veían diferente. Le digo al Señor que lo rasgara. Entonces nunca se debe de esperar. Cuando uno va a esperar el criterio del líder, del hermano, mira hermano, bien perdido que va a quedar. Perdido que va a quedar. Si quiere ir acorde a ese criterio, va a quedar bien perdido en las profundidades del infierno. Así. Porque nunca va a tener la verdadera condición que se quiere del cielo. Cuando se acople a la condición que el hermano quiere que yo tenga, o que el líder quiere que yo tenga, o que el cristianismo quiere que yo tenga, como que me quiere ver así. Si yo me acoplo a eso, pierdo la visión del cielo. Y Moisés nunca se acopló a lo que quería el pueblo, cómo quería ser visto por el pueblo, y siempre era visto diferente. Uno no lo ve, porque uno solo lo lee, y uno piensa que, si era el más manso. No, pero usted no sabe lo que acontecía. No acontecía que él era visto así, hermano. O sea, esa visión es celestial. Y en la Biblia se describe la visión celestial, no la visión del hombre. Y uno no ve realmente todo lo que aconteció, pero era visto de una forma terrible. Era visto de una forma tremenda, que hasta le llegó a decir al Señor que le quitara la vida. Porque ya no soportaba más. Llevar a una multitud así, no soportaba todo lo que decían de él y todo lo que le hacían y todo lo que contendían con todo lo que decían, ya no lo soportaba. Le decía al Señor que le quitara la vida. Entonces uno no ve los detalles, porque no se leen así tan claro, como que uno lo puede, no es que tan claro, sino que uno lo puede entender realmente. Pero era bien profundo y era bien terrible como él era visto. Pues el Señor mismo dijo que ya no quería ir con ellos porque eran de dura servicio. Sí. Y que su espíritu no contendería para siempre con el hombre. Ajá. Entonces, si Dios no pudo, siendo Dios, él sabía que como es el hombre, Moisés tampoco podía. El hombre pues siempre pensando en su propio criterio. Ajá. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que? Mire, el error del pueblo fue este. Dios le dijo, usted lo puede ver en varias partes de la Biblia. Dios le dijo, harán esto. Jonathan, que puedo estar un poco quieto, es que estamos dándole, como que me desconcentra todo eso, igual que por allá al rato. Siente tranquilo. Dios le dijo, harán esto y esto y esto otro. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Mire, hermano, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de decir haré, a la hora de, porque usted está allí manifestando que usted sí lo va a hacer, y usted está como que confiando en su capacidad para hacerlo. ¿Y sabe cuál es ese grave problema? Cuando uno hace así, ya Dios se empieza a apartar, porque uno se empieza a sentir muy capaz. Y al uno sentirse muy capaz, nunca, hermano, se va a ser humilde para que sea Dios el que lo ayude a hacerlo, el que lo ayude a obedecer, el que realmente en esa humillación continua lo ayude. Porque ya uno desde el inicio dijo, no, yo sí lo voy a hacer. Y realmente no debe de ser así, hermano. Y cuando acontece eso, mire, eso fue el grave problema que tuve, pues lo voy a decir. Cuando acontece eso, entonces lo que acontece es que el pueblo comienza a desconocer al Señor, porque el pueblo dijo algo que al final no cumplió, no lo va a poder cumplir, y el pueblo no lo cumplió. Y eso es lo que dicen los salmos acerca del que entrará en el santo monte de Jehová. Dice, ¿quién entrará en tu lugar santo?
El limpio de corazón. Ya dice porque son varias cosas. El íntegro, el limpio de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso es Salmo 15. Donde dice, el que anda en integridad es justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo que dijo, hágalo. Allá usted sí lo dijo con, yo sí lo voy a hacer. Mejor decir, mire, si Dios me ayude, yo lo hago. Si Dios me da la fuerza, yo lo hago. Así lo va a hacer. Dice, juró en daño suyo. Aunque sea que juró en daño suyo, eso hizo Jefté. No, la que salga por la puerta de mi casa, esa, lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer. Cuando eso no se cumple, el hombre cae en el desconocimiento de Dios, cae en el pecado. Eso está en el Salmo 15 y también está en el Salmo 24. Cuando dice, Salmo 24, versos 3 y verso 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando dice, no, yo lo voy a hacer, ante Dios están esas palabras. Usted dijo que lo iba a hacer, usted se siente capaz de hacerlo, se le va a demandar. Y no sabe que no tiene la capacidad para hacerlo. Le va a venir un problema, que usted se va a ver en la incapacidad de poder cumplir con aquellas palabras. Y cuando eso le venga, le va a venir un problema peor, un problema espiritual, de enfermedad espiritual. Entonces por eso que dice, fíjese, que hace un resumen. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Hace un resumen. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. No voy a entrar en esos detalles ahora. Ni jurado con engaño. Pero en el resumen está ese punto. Y por eso que el pueblo no lo conoció. Cuando el Señor vino, ellos habían dicho, haremos todo lo que Jehová dice. Pero como ellos dijeron así, al final no pudieron cumplir absolutamente nada. Y cuando el Señor vino no pudieron conocerlo. Porque cuando eso acontece, la persona cae en desgracias espirituales porque no lo puede cumplir. No puede cumplir. Sea para con Dios, sea para con el prójimo, sea para con... Porque se siente capaz. ¿Entiende? Se siente capaz. Hermano, y ahí está parte de riquezas que no se deben ¿cómo decir? Que no se debe de pensar que se tiene. Porque se tiene el creerse capaz de hacer esto, de hacer lo otro. Decir, no, yo lo haré. ¿Qué harás? ¿Acaso eres capaz? ¿Tienes tú la capacidad de vivir por ti mismo de ahora para ahorita para decir que lo harás? Porque ni de vivir tienes la capacidad por ti mismo. Si Dios te lo concede, y de ahí si Dios te lo permite, si Dios te da la fuerza, si Dios te da la habilidad, si Dios entonces lo harás. De lo contrario, cuando uno se jacta así, uno se siente capaz. Eso es riqueza. Eso es una de las riquezas espirituales de la que el hombre se vanagloria de tener cuando el hombre habla de esa forma y al final se topa con su miseria de que no podía hacer ni un mínimo de eso que dijo. Porque no fue humilde al principio de decir, realmente no fue humilde para decir, quizás no lo pueda hacer, o quizás no me den las fuerzas para ello, o quizás no, pues si Dios me ayuda. Pues eso es lo que dice Eclesiastés cuando dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, ahí es que está, y por eso que el pueblo hizo. Cuando Moisés le dio la ley, cuando Dios le dijo todo lo que debían de hacer, el pueblo abrió su boca muy rápido, hermano. Abrió su boca muy rápido y dijeron, todo lo que Dios ha dicho haremos. Mire, todo ese pueblo se perdió en el desierto. Eso también fue lo de Jeremías, que le dijeron, pregunta y haremos. Mire, y cuando vino Dios con la respuesta, no pudieron decir nada. No pudieron hacer nada. Entonces, todo ese pueblo se perdió en el desierto por abrir su boca muy rápido.
por abrir su boca muy, no, yo haré, no, yo sí, todo lo que Dios dijo haré. Mejor cállese. Usted no sabe la condición del hombre. No sabe que el hombre se convirtió en lo peor, de ser lo mejor, porque fue hecho a la imagen de Dios, eso es lo mejor. Se convirtió en lo peor, porque fue bendito del pecado. No sabe la condición. Y lo primero está en conocer la condición del hombre, como ser humano, como persona vendida al pecado. Entonces, ahí está una riqueza que se tiene, que no se debe de tener. Por eso que el Señor habló de los ricos. Y nosotros le pedimos al Señor que verdaderamente nos libre de tener esa riqueza, porque ninguno que sea rico de tal forma podrá entrar en el cielo. Y por eso que aquel joven rico, hermano, no puede entrar en el cielo. En aquel momento eran riquezas materiales, pero se refiere a riquezas espirituales. La pobreza es riqueza y la riqueza es pobreza. Ese es el resumen. La pobreza, hermano, la pobreza, el sentirse pobre, el sentirse que tiene problemas, estar preocupado. Y la pobreza no es solo hablar, no, yo no tengo esto. La verdadera pobreza va más que hablar. La verdadera pobreza va en entender, sentir y estar preocupado y ocupado por todo eso que no se tiene. Esa es la verdadera pobreza. No es que decir, no, yo sé que yo no tengo fe y ya, y no hacer nada, y no preocuparte y no ocuparte en eso. Eso no te sirve de nada. Tú lo dices y lo sabes, pero solo diste un paso, ahí te quedaste nomás, pero no seguiste avanzando, no seguiste caminando. Ahora, la verdadera pobreza es la que camina en la acción, preocupándose, ocupándose, porque hay mucho pueblo que es así, hermano. Sabe que tiene este problema, este otro, problemas espirituales. Vuelvo y repito, no problemas económicos, ni sociales, ni familiares, ni de salud. Problemas espirituales. Sabe que lo tiene, pero solo dice, yo sé que no lo tengo. Eso no sirve de nada. O sea, es una preocupación constante. Su vida debe ser una vida preocupada y ocupada en todos esos asuntos. Cuando eso no es así, solo son palabras. Y no se es pobre verdaderamente, hermano. Solo es de palabras nada más. Pero en su vida, en su accionar, se actúa como rico. Se obra como rico, no como un verdaderamente pobre. Los pobres en espíritu, de que habla la primera de la bienaventuranza. Entonces, la pobreza verdadera, la cual es riqueza, esa pobreza viene en la vida preocupada, en la vida enfocada, en la vida profundizada, preocupada y ocupada en aquellas cosas espirituales que, hermano, no se tienen. Cuando se tiene un pueblo, por decir líderes, pastores, ¿verdad? Tienen pronto congregaciones. Y se vea que el pueblo, como aquel que el pueblo sí, este pueblo sí está en fe, este pueblo sí ora, este pueblo se ayuna. Allí el primero que está perdido es el líder. Y después está el pueblo. El primero que está perdido es el líder. Y después todos los demás. Entonces, eso fue lo que dijeron Datán y Coré a Moisés. Porque este pueblo es santo. Y Dios está con este pueblo, le dijeron. Y sin embargo, Dios es lo que estaba irado contra el pueblo. Entonces son los líderes espirituales que tienen al pueblo como intocable. No puede venir el Señor a revelarle cuánta cantidad de cosas que tienen, porque enseguida lo ven. No me toques este pueblo, que este pueblo fue lavado por la sangre de Cristo. Ni tú mismo has sido lavado, ni usted mismo, líder, ha sido lavado en esos casos. Porque no es que la sangre no lave, no, la sangre tiene la gloria y el poder, sino que usted no se ha dejado lavar. Usted no le ha vendido nada. Usted no ha vendido nada para entregar su vida verdaderamente todo, absolutamente todo al Señor. Entonces no quiere que toquen al pueblo. Pero si el pueblo camina a perdición hoy día, la Biblia lo dice. En el final de los tiempos, como dice, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. No, excepto en tu congregación, ahí sí están todos los fieles. ¿Será así? ¿Dónde, hermano? Han desaparecido los fieles. Eso está en el Salmo 12. Salva Jehová, porque
porque desaparecieron porque faltaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido, salvo se uno. Entonces, hay que entender lo que somos y nuestra condición. Cuando uno entiende en el tiempo que está viviendo la condición que tiene hoy en día y la condición del hombre, hermano, no va a actuar con esas, no va a actuar como si fuera rico, porque pobreza y humildad y mansedumbre no es hablar, vuelvo y repito, lo he dicho como varias veces, no es hablar pasito así como persona debilita que no tiene ni fuerza. Eso no es nada, eso no tiene nada que ver con humildad, eso no tiene que ver en lo absoluto nada. Ni no predicar ni no predicar de pronto duro, eso no tiene nada que ver con humildad, hermano. Ni la altivez tiene que ver con predicar de pronto la así, con rectitud, con fuerza. Uno recibe la exhortación con humildad, humildad es saber y entregar a todo al Señor, sabiendo que no tiene nada de sí mismo para hacer. No como para sabiendo que no se tiene nada de sí mismo, sabiendo que no se puede ni orar correctamente como por todo lo que debe de pedir. Eso es humildad, entendiendo que realmente y el Espíritu no intercede por mí, muerto soy, ni siquiera sé ni cómo orar. Humilde para que Dios haga lo que me pida por mí, lo que realmente debo de pedir y cómo conviene, que no lo sé ni siquiera. Y realmente cuál es la voluntad de Dios para mí. Esa es humildad, entregar todo para que Dios haga su voluntad en mi vida. Es humildad. Humildemente me entrego a que Dios haga lo que Él quiera. Pero ¿cómo? Con mi mente, con mi interpretación. No, Dios me mandó a hacer esto. ¿Cuándo te lo dijo? Cuando se reveló y te dijo, claro, porque Dios habla, hermano. No es la mente del hombre, Dios habla, claro. Ese es el asunto y el problema que hay, que no creen que Dios habla y pues andan sacando conclusiones y cuestiones. No, Dios me mandó, ¿cuándo te mandó? Porque se te abrió la iglesia, Satanás le da dinero a la gente para que abra la iglesia y le pone allí templos y todo demás. Entonces, porque no lo mandó Dios a hacer tales cosas y Él le da, ¿entiendes? Entonces es la humildad, y es que está, no en el hablar pasito. Y eso que están las iglesias y así que están los líderes. No, pues, creyendo de sí. No, este pueblo yo sí le enseño. Mire, el Señor me pone a orar. Yo le voy a decir un secreto. El Señor me pone a orar para que se entienda, hermano. No, pues yo sí predico de santidad, yo sí predico. Y cuando viene a ver, cuando le muestren en el mundo espiritual, hermano, porque en el cielo entran. Cuando le muestren en el mundo espiritual las sandeces que hablaba, se va a quedar asombrado. Cuando Dios le declare. Y si me pone a orar muchas veces, a decir, después que enseño, Señor, perdóname en lo que haya errado, en lo que me haya equivocado. Como uno va a jactarse, decir, yo sí predico de santidad, yo sí predico de esto. Ante los hombres parecerá, ante el cielo no sabes la vergüenza de lo que sale por tu boca. Así, hermano. Y el Señor me pone a orar así. Ya, Señor, perdóname lo que haya dicho erradamente, en lo que yo haya dicho por mi propia cuenta, pronto si me he equivocado, que haya errado, ¿verdad? Así me pone, hermano, porque como va a jactarse uno. No, que yo sí predico de rectitud, yo sí predico de santidad. ¿Qué sabes tú realmente lo que realmente el Señor te dijo? Di esto, te lo iba diciendo al oído, di esto. ¿Estás seguro que te lo dijo así con toda claridad? Como para decir eso. Hermano, y si la multitud de predicadores están predicando sandeces, no hay palabra de Dios, dice, se ha escondido. No hay en toda la faz de la tierra, desde el norte hasta el oriente, desde el este hasta el occidente, no hay palabra de Dios hoy en día, hermano, en toda la faz de la tierra. Dice que Dios la escondió. Eso es lo que dice aquí en Amós. Irán de mar a mar, desde el este hasta el oriente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso está aconteciendo hoy. Pero dice que no la hallarán. Bien, y si dice que no la hallarán, no es que el pueblo diga, ay, no encuentro palabra. No, él piensa que sí la encuentra, escuchando a cuánta cantidad de sandeces, pero el Espíritu verdaderamente no la halla. No hay. Este es el tiempo en que Dios ha escondido. ¿Y por qué la multitud de predicadores? Yo sí predico esto. No, nosotros aquí vamos a predicar sana doctrina. Macheteros, habladores de su propia mente, de interpretadores de su propia. Amos 8:12.
Eso está aconteciendo hoy. Eso está aconteciendo hoy día. Que va de mar a mar el hombre buscando palabra de Jehová en una y otra iglesia, en maestro y esto, no la hay. Pero sí piensa que la haya. Y dice, no, porque, no, sigue al Carlos Harrigan, sigue al Alducín, sigue al hijo del diablo de las tinieblas que están enseñando al pueblo cuánta multitud, cantidad de sandeces y cosas que los lleva a la perdición. Y lo sabe el pueblo, Dios no ha revelado nada a esa gente también lejos de Dios. Dios mío, Alducín todavía. ¿Y cuánta cantidad de personas diciendo que sí haya, pero dice, no la hay? Dios la ha escondido en este tiempo, hermano. Es el tiempo de silencio, la media hora del cielo de silencio que es Apocalipsis, por allá, 8, no sé cuánto. Es el tiempo de silencio que el Señor ha callado, como está el pueblo en la condición que está y ha estado. Eso saben los secretos espirituales verdaderos, la revelación del corazón de Dios de lo que ha acontecido y toda la desobediencia de no buscar la voluntad de Dios en todo. Se acan del pueblo y los predicadores y demás. Entonces, ¿cómo se va a jactar el predicador? Eso es riqueza, la cual es pobreza. No es que sea riqueza. La riqueza es pobreza y la pobreza es riqueza. Eso es riqueza, ¿verdad? Riquezas del camello que no puede entrar por el ojo de una aguja, de la que con las cuales es imposible. Riquezas con las cuales es imposible entrar en el reino de los cielos. ¿Cuándo se va a arrepentir de haber predicado lo que predicó? Si él dice que predica santidad, que él sí tiene un brazo duro y una lengua machete, y una lengua con un cuchillo, que es un machete que corta. ¿Cuándo se va a arrepentir, hermano? Nunca. Si ya él dice que él es así, nunca se puede arrepentir en ninguna forma. Y que se ha arrepentido los predicadores multitud de hoy en toda la faz de la tierra. ¿De qué? ¿De qué se ha arrepentido? Si se arrepintiera, se bajara de los altares y se fuera a la cueva a buscar a Dios durante por lo menos 7 meses o más, qué sé yo, un año encerrado por allá sin ver a nadie buscando realmente para ver si Dios le habla y le revela y cuestiones. Se bajara de los altares, hermanos, fíjese que yo no voy a seguir en esto. Yo estoy interpretando, yo estoy aquí hablando lo que entiendo de la palabra, pero yo voy a buscar a Dios. Fíjese, lo siento, cada uno para su casa, Israel, a buscar a Dios se ha dicho. ¿Por qué no dicen así? Eso sería realmente la pobreza que se convierte en riqueza. Cuando dice ahí discurrirán, ¿qué discurrirán? Ir discurriendo ajá. Es como buscando. Ajá, así. Sí, como buscando. De mar a mar, de norte al oriente discurrirán buscando. Palabra de Jehová y no haya Palabra de Jehová y no haya. Ajá. Discurrirán. Entonces ahorita hay como dos pueblos, uno que predica con humildad del Espíritu de Dios. Ajá. Y otros con su... Ahí que están los dos campamentos, de la Sulamita y la... Lo que pasa es que, no, los campamentos de la Sulamita es lo que ella dice a quien ama, ese es otro tema. Y realmente lo que ama es el otro campamento, es el que está atada. ¿Entiendes? Dice que ama a Dios, pero está atada en el campamento del mundo y del cuerpo y de las cosas. Pero bueno, el asunto es que sí hay dos pueblos. Lo que pasa es que un pueblo es muy pequeño, no se ve. Un pueblo es muy, muy, muy pequeño, no se ve. No solo que sea pequeño, es que no se ve. No se sabe dónde está y no se ve. Está escondido, está oculto, está... Y el que se dice que es pueblo, es como el Señor dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Esos son los hijos del reino. Dice ser el pueblo verdadero. Dice ser el reino verdadero de Dios. Esos son los hijos del reino. Entonces, esos son los que serán echados a las tinieblas de afuera. Incompetentes. Ajá. Los que el que sí es competente, el que sí tiene, el que sí predica, el que sí hace, el que sí esto, el que sí lo otro, ese dice, y los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí que está.
Que dicen yo sí hago, yo Ajá. wow. Diezma, ayuna. Y en aquel momento se estaba refiriendo, se refiere a todos, desde aquel momento siempre seré, pero en lo físico era el Israel que era el hijo, igual el que hoy, el que dice ser. No, yo sí, nosotros sí somos el pueblo el pueblo de Dios, que sí esto, que sí lo otro. Entonces esos son los hijos del reino, como ustedes son los hijos del reino, dicen ser los hijos del reino, pero dice de ellos, serán echados a las tinieblas de afuera. El que dice ser verdadero pueblo. Pero a veces cuando uno dice, por ejemplo, Dios se me reveló, nos reveló, y entonces la gente piensa que uno también está jactándose en eso. No, uno se lo está diciendo la verdad, Dios se me reveló. No es jactarse, es decir, la verdad es como cuando le decían, tú dices, dice, yo solo digo la verdad, si no sería mentiroso como vosotros. Es verdad lo que estoy diciendo, mi padre es el que me revela y me habla. Eloy nos dijo que nos había escogido por los últimos tiempos, entonces suena como... Sí, suenará a los ojos al oído del hombre, pero estoy diciendo sencillamente la verdad, no lo he dicho de mi mente. No me estoy, sencillamente estoy diciendo lo que Dios se me reveló y me habló, lo que el Señor me habló. Es como el Señor le decía en los fariseos, pues repito, y él decía, yo digo la verdad, es lo que mi padre me ha dicho. Si yo lo conozco, Si no, si no digo mentira. Sí, y esa es la verdad. Si no lo dijera, yo sería mentiroso como vosotros. Solo estoy diciendo la verdad, como no me estoy jactando, es la verdad. Lo que mi padre me ha dicho, me ha revelado, esa es la verdad, porque realmente es así. ¿Entiendes? Pero cuando estoy diciendo cosas, Dios ni me ha dicho nada. Realmente no me ha hablado, hermano. No se me ha revelado para eso. El Señor decía, esta es la verdad, tengo que decirla. Tengo que decirla. De lo contrario, sería mentiroso como ustedes. Sí, pero ya eso es problema de él. Y muchas veces se le cree más al que interpreta. Sí. Cree más a la mentira. Porque el hombre cree más la mentira a la verdad que a la verdad. Pues el que interpreta es el que tiene es el que tiene la interpretación del hombre, la que más se adecua al pensamiento y al corazón de lo humano. Porque esa se adecua más que la celestial, olvídese. Esa siempre va a ser rara, eso siempre va a ser va a parecer como un disparate, va a parecer como una locura, va a parecer como una... como que está más al alcance del humano eso es como cuando uno le va a pedir opinión a una persona que anda bien perdida y deja... Ay, Dios. Ajá. Es pedirle una opinión al mundo, pedirle consejo al del mundo. Sí. Pues de eso me estaba hablando el Señor. Y bueno, quedamos que de pronto iba a hacer preguntas, pero bueno, eso de pronto dije al inicio, oramos y el Señor nos llevó a esta enseñanza. Como estábamos siguiendo bien, estábamos participando. Ajá. ¿Sí vamos a orar? Estábamos oyendo bien. Bueno, entonces, eso el Señor me habló cosas acerca de qué se jacta el hombre, de qué se jacta el hombre que dice hacer, de qué se jacta el hombre que dice tener, de qué se jacta el hombre que dice orar, de qué se jacta el hombre que dice predicar, de qué se jacta el hombre que dice amar, que dice estar haciendo la obra de Dios. Algunos medios dicen estar haciendo mis obras y están haciendo sus obras de sus corazones. ¿De qué se jactan? No, y lo más delicado es que ese que estaba orando se lo estaba diciendo a Dios. Sí. Yo sea, yo me tres 2 veces a la semana. En ninguna manera dijo, ¿será que el Señor está haciéndolo? Es así. Por eso dice que hablaba consigo mismo. Exacto, hablaba consigo, es con el Dios de su mente. Sí mismo. Él es su propio Dios. Su mente es su propio Dios y a ese le llama Jehová. Ese dice Dios, hermano, hay que amar a Dios. Ese sí es Dios, pero es el Dios que es el mismo, es su mente. Eso es un problema, hermano. La gente ha tenido a Dios como que Dios no se manifiesta, como que Dios no se habla. Esa es la manifestación de Dios. Vuelvo, repito, como dije el otro día, el Señor lo dijo claro, yo me manifestaré a Él. Así dijo el que tiene los mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cosas que Dios le dice y los guarda, ese yo me manifestaré. Es manifestación. No es que interpreto, no es que leo nomás, no es que entiendo yo, ¿me entiendes?
esas cosas. Es manifestación. Yo me manifestaré a Él. Esa es la manifestación de Dios. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que, hermano, el Señor nos llama a ser pobres para poder ser ricos. Dice que Él se hizo pobre siendo rico. Eso está en 2 Corintios 8. Y es un ejemplo. Eso está en 2 Corintios 8. 8 tanto. Dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Sí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Le decían esto, lo otro, y lo otro, y Él lo dejaba así. Se hizo pobre siendo rico. No se trata de una pobreza material, hermano. Se hizo pobre siendo rico. O sea que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Para que nosotros con su pobreza, ¿qué es su pobreza? Tener todo, el ejemplo que Él hizo. ¿Entiende? El ejemplo, tener esa pobreza, la cual es riqueza. La cual es riqueza. Padre, dame esto. Padre, si es tu voluntad, hágase la tuya, no la mía. ¿Ves qué dijo en aquella oración? Sí. Padre, pasa de mí esta copa. Se entendió que por sí mismo ni podía, siendo Dios, hermano. Siendo Dios. Y uno que es hombre. No, yo sí puedo, yo sí haré, yo sí esto. Dice que Él se hizo pobre siendo rico, teniendo toda la verdadera riqueza. Y ahora uno se hace rico siendo pobre. Se hace al revés. Dice, para que vosotros con su pobreza, ¿cómo es esa pobreza? Imitar esa pobreza. Imitarla, la cual es verdadera riqueza. Para que nosotros siendo pobres, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Así es que el asunto, ese es el ejemplo, claro. El Señor siendo pobre, Él se hizo rico. Para que nosotros con su pobreza, como hacer como Él hizo, fuésemos enriquecidos. Así que está. Entonces el Señor nos llama a esa pobreza, la cual es riqueza. Los pobres en espíritu. Ante el Señor. No es que yo vaya ante los hombres. No, hermanito, mire, yo sí no soy nada. Mire, hay mucho que es pura palabrería, hermano. Es una vida de un sentir verdaderamente y de un obrar ante el Señor, aunque no me vea, que no me vea nadie, hermano. Aunque no vea, Señor, mire que no tengo estas cualidades, lo que tengo es lleno de este problema, de esta dificultad en mi forma de ser y de actuar y de pensar y de esto y de lo otro, arregla este problema en mí. O sea, esa es la verdadera pobreza. No es como si se paran entre los hermanos. No, hermano, aquí uno no es nada, aquí uno... Y al final lo que se termina siendo un jactancioso. Eso es hablar ante los demás nada más. Eso es hablar ante los demás. Esa no es la verdadera pobreza, pero el Señor nos llama una pobreza. Nada hacemos que realmente, hermano, pueda agradar al cielo. Ya lo desagradamos ya. Ya lo desagradamos. Es imposible agradar al cielo si no es que buscando escuchar la obediencia, la orden de Dios y actuando en ella. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Vamos a orar para que sea el Señor allí obrando y tenga misericordia en las cosas que ore para que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y allí despidamos la enseñanza. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.